Buenas tardes, ¿me están escuchando? Sí, señor. Sí, doctor, Buenas sí lo tardes. estamos escuchando. ¿Cómo Bienvenido. están? Y qué susto, mi usuario original no me permitía ingresar. Pero bueno, ya estamos por acá. Excelente. Bienvenido, doctor. Estamos esperando entonces 2 minuticos y ya vamos a dar inicio. Buenas tardes. Queremos darle la bienvenida a todos los asistentes al Simposio de Gestión de Datos para la Innovación, que hemos diseñado como un evento cumbre de la Maestría de Gestión de Información con el apoyo de la ingeniera Fabiola del Toro y en conjunto con DAMA Capítulo Colombia, la organización líder en certificación de buenas prácticas en el gobierno de datos. Tengo el gusto de presentar a Germán Morante, presidente de DAMA Capítulo Colombia y el resto de sus colaboradores, con quienes hemos venido coordinando este encuentro para que sea un espacio de conversación con nuestros conferencistas invitados, convocados desde diferentes sectores de gobierno, referentes internacionales y empresas nacionales e internacionales. Del Gobierno Nacional hemos invitado al doctor Juan Daniel Oviedo Arango, director del DANI. Como referente internacional queremos darle la bienvenida a la ingeniera Marilu López, fundadora y expresidenta de DAMA Capítulo México y actualmente dirige el Consejo de Presidentes de Capítulos de DAMA Internacional. También nuestro aliado y amigo Bill Aymon, uno de los científicos informáticos con mayor prestigio en los Estados Unidos y en el mundo lo reconocemos como padre del Data Warehouse. Nos sentimos muy halagados con su presencia. Del sector empresarial nos compartirán las tendencias recientes en la gerencia estratégica de información, la innovación en servicios impulsados por datos, la monetización del activo información, el reto de la cultura organizacional frente a la innovación con datos y casos de éxito empresariales. A partir de mañana martes nos acompañarán de Teradata Estados Unidos, Kevin Lewis, de la empresa de energía de Perú, NLX, nuestro invitado, el gerente general Alejandro Barragán, graduado en Ingeniería Eléctrica de la Escuela. De Microsoft Latinoamérica agradecemos a Milán Sánchez por compartir con nosotros. Él es graduado de Ingeniería Electrónica de la Escuela. A nivel nacional de Tinisoft nos acompaña Jihan Keobo, consultora y experta en cultura empresarial, y la fundadora de Tinisoft, Fabiola del Toro, quien también es docente de la Maestría de Gestión de Información
y lidera el panel de expertos en el curso de organizaciones basadas en datos a lo largo de toda la semana. Del DAMA Colombia nos acompaña Marco Vinicio Lenzi, Germán Cortés, Juan Pablo Gómez y Germán Morante, cofundadores y miembros de la junta directiva de este capítulo. Con un profundo sentido de agradecimiento a mis colegas de la escuela y del DAMA, quiero exaltar su nivel de compromiso que hacen que este evento sea posible hoy. Muchas gracias, señor rector, ingeniero Héctor Alfonso Rodríguez Díaz, por presidir esta inauguración. Somos testigos hoy de que nuestro planeta se transformó y con la tecnología, la ciencia y la innovación somos resilientes a una pandemia que nos puso cara a cara frente a una de las situaciones más complejas que hemos enfrentado en nuestro hogar, la Tierra. Por eso estamos listos para liderar el cambio. Bienvenidos al Simposio de Gestión de Datos para la Innovación. Adelante, señor rector. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este simposio de gestión de datos para la innovación. La ciencia de datos, como todos sabemos, es un campo interdisciplinario que utiliza los métodos científicos, procesos y sistemas para permitir un mejor entendimiento de los datos y generar análisis y conclusiones y tomar decisiones. Utiliza algunos campos de análisis de datos como la estadística, la minería de datos, el aprendizaje automático y la analítica predictiva. Hoy es posible procesar y planificar todos los datos disponibles, estudiarlos para comprender y analizar los fenómenos reales. Las matemáticas, la estadística, la ciencia de la información y la informática hacen posible este trabajo con los datos que han revolucionado la ciencia. Hoy nos apoyamos mucho más en los modelos, ecuaciones, algoritmos y gracias a los datos, todos los resultados permiten evaluaciones e interpretaciones más acertadas. El trabajo estadístico exige hoy la recolección de datos, análisis y modelación de los mismos para la toma de decisiones. Hoy los datos se convierten en información y conocimiento. Hoy resulta difícil concebir las actividades, sencillas o complejas, sin profesionales de la informática, programadores de bases de datos y software, y expertos en todas las disciplinas del conocimiento. Así como la transformación genética está presente en el desarrollo humano, hoy, con mucha naturalidad, también hablamos de inteligencia artificial. En todas estas transformaciones, la ciencia de datos juega un papel trascendental. En la historia de la humanidad, países como los latinoamericanos y en este caso particular Colombia, hemos tenido una participación marginal en las reparticiones del poder y en el dominio de los mercados. Hemos asistido a los grandes encuentros de las potencias. Hemos presenciado desde la barrera la lucha por los primeros lugares. Incluso hemos aportado nuestro saber y nuestra experiencia. Hoy el panorama ha cambiado. Ya no hablamos de territorios por conquistar, ni de ideologías por imponer. Ahora hablamos de información, datos que se organizan, que se administran, que se controlan, que se difunden. Y en esa acelerada carrera por el dominio de la información, de los datos, sí que podemos participar con nuestras mejores herramientas y un equipo consolidado. El dominio de los datos da poder a las organizaciones en la toma de decisiones y en la formulación de las estrategias exitosas en el contexto actual. Hoy es necesario tener profesionales de primer nivel para asumir el desafío de participar en la gran tarea empresarial que implica resguardar la información como el activo más preciado, analizarla para darle un uso efectivo que contribuya al fortalecimiento de las empresas y de su gente, y sobre todo al logro de los objetivos que se han propuesto. Colombia, como una nación que está convencida de que la educación y la investigación son sus más valiosas esperanzas, debe estar preparada para hacer de la ciencia de datos una de sus fortalezas.
No podemos seguir siendo espectadores, que solo vemos dirigir los destinos del mundo. Debemos ser actores y tenemos todo a nuestro favor. El conocimiento y la experiencia de profesionales formados con excelencia, que se mantienen a la vanguardia de esta área del saber y que interactúan con sus pares de otras disciplinas, con plena conciencia de que solo un trabajo de equipo que involucre a todas las profesiones se podrán atender las necesidades de todos los sectores. Así que hoy me complace darle la bienvenida a los expositores e invitados especialísimos al simposio Gestión de Datos para la Innovación, al doctor Juan Daniel Oviedo Arango, director general del DANI, a quien le agradecemos el haber atendido nuestra invitación. Igualmente, como lo mencionó la doctora Vicky, a la doctora Marilú López, consultora e instructora de gestión de datos, fundadora y expresidente de DAMA, Capítulo México, y actualmente encabeza el Consejo de Presidentes del Capítulo de DAMA en todo el mundo. Al doctor Marco Vinicio Lenzi, vicepresidente del Gobierno, Políticas y Voluntariado del DAMA Internacional, Capítulo Colombia. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias al doctor Germán Morante, presidente del DAMA, Capítulo Colombia y coordinador regional Latinoamérica DAMA. Al doctor Bill Aymon, de Father of Data Warehouse, escritor de más de 60 libros en 9 idiomas. Al doctor Juan Pablo Gómez, cofundador del DAMA Colombia, y al doctor Germán Cortés, vicepresidente de membresías del DAMA Colombia. Gracias a todos por acompañarnos. Un saludo y agradecimiento especial al doctor Osvaldo Castillo Navetti, decano del programa Ingeniería de Sistemas, a la doctora Vicky Ospina, directora de la maestría en Gestión de la Información, y a la doctora Sonia Jaimes, decana del programa Ingeniería Industrial y directora de la maestría en Ciencia de Datos de la escuela. Este simposio, Gestión de Datos para la Innovación, el nombre lo dice todo. No tengo más que agregar. Solo resta expresarles mis mejores deseos para que esta sea una semana productiva de la cual cosecharemos los frutos con la velocidad que la misma información demanda. Muchas gracias y de nuevo, bienvenidos. Muy amables. Muchas gracias, señor rector. Entonces, ahora los dejo con Germán Morante, el director de DAMA Colombia. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctor Rector Alfonso. Muchas gracias, Vicky, por la introducción. La verdad que es un honor estar aquí compartiendo este evento con la escuela. Ya el capítulo de DAMA Colombia formalmente cumplió 2 años de estar creado y estábamos en mora de realizar este evento que por los temas del 2020 que todos conocemos no se pudo llevar a cabo. Pero hoy felizmente creo que estamos pudiendo llegar a más personas gracias a los medios que nos dan la tecnología. Muy emocionado por ser este nuestro primer evento, queriendo compartir con todos ustedes todo ese conocimiento que está contenido en todos nuestros participantes, desde los que están presentes hoy en la apertura, que son unos invitados de lujo, que ya han sido presentados e intervendrán posteriormente, hasta todos los diferentes expositores que a lo largo de toda esta semana nos estarán acompañando en este primer simposio de gestión de datos para la innovación. Los datos representan la realidad y con ellos podemos innovar, mejorar en todos los aspectos de la vida humana, en la salud, en la educación, en el medio ambiente, y que sea esta una buena oportunidad para entender a través de las diferentes exposiciones que llevaremos a cabo esta semana cómo los datos nos ayudan para ello. Quiero hacer una presentación para todos aquellos que aún no nos conocen acerca de qué y para qué está el DAMA Capítulo Colombia. Permítanme compartir esta presentación.
DAMA Capítulo Colombia, como tal, tengo el honor de ser el presidente del capítulo, primer presidente y cofundador de esta entidad sin ánimo de lucro. Remontémonos primero a qué es el DAMA internacional, es el Data Management Association. Es la sigla en inglés del Data Management Association, que es la organización mundial que promueve el entendimiento y desarrollo de las buenas prácticas relacionadas con la gestión de datos. En las organizaciones, tanto públicas como privadas, desde un enfoque técnico hasta un enfoque estratégico. Se dice que los datos le pueden proporcionar una de las mejores y mayores palancas a la estrategia. Qué bien que tengamos un organismo como el DAMA con un marco de trabajo como el DMBOK que nos enseña y nos ilustra cómo podemos implementar y gestionar los datos en nuestra organización. Como una comunidad global, el DAMA cuenta con capítulos regionales que reúnen a los profesionales relacionados con la gestión de datos. El DAMA Capítulo Colombia, pues ese es nuestro capítulo local, que es una asociación sin ánimo de lucro independiente con fines académicos, que su objetivo primordial es el avance de los conceptos y prácticas en la gestión de los datos y la información. ¿Cuáles son los principales objetivos de nuestro capítulo? Promulgar la misión y los objetivos del DAMA internacional. Estamos totalmente alineados y articulados con este ente internacional de los datos, quien ha publicado su segunda versión de lo que se conoce como el DMBOK, el Data Management Body of Knowledge, en donde se encuentran consignadas los cuerpos del conocimiento acerca del gobierno y la gestión del dato. Otro de nuestros objetivos es la vinculación, en donde reclutamos y promovemos las vinculaciones de profesionales involucrados en el gobierno y la gestión de los datos. El tercer objetivo es el conocimiento. Actualizamos el conocimiento. Mañana tendremos un curso enfocado en la certificación del CDMP, lo que se conoce como el Certified Data Management Professional, que reconoce a los profesionales que posean dicha certificación el conocimiento en las áreas del gobierno y la gestión del dato que promulga el DAMA Internacional. Y por último, una comunidad. Esto que estamos haciendo, estamos creando una comunidad de profesionales, organizaciones privadas, públicas, sin ánimo de lucro, alrededor del conocimiento de para qué nos sirven los datos. Y queremos mantener un vínculo con las personas y esas organizaciones. Nuestro esquema de administración es bastante sencillo. Tiene una asamblea, que es nuestro máximo órgano y autoridad del capítulo. Tiene unas afiliaciones, que es abierta para todas las personas interesadas en los fines del capítulo. Tiene unos estatutos que definen las reglas y tiene unos miembros activos cuya afiliación esté vigente de acuerdo a los registros del DAMA y del capítulo internacional. ¿Cuál es nuestra oferta de valor? Es la red más importante de profesionales en torno a los datos y lo que hacemos es ofrecer contactos y conocimientos alrededor de ella. Promovemos los conceptos de los datos, los cuales son un recurso corporativo tan vital como las personas, los procesos y los activos. Reunimos personas para difundir el conocimiento y fomentamos la práctica alrededor de los datos. Eso es importante y es uno de nuestros principales objetivos en este simposio de innovación, de gestión de datos. Proporcionar una red sólida, unos miembros unos artefactos de comunicación entre todos los miembros, donde los profesionales pueden expresar sus inquietudes alrededor de los datos, pero también pueden poner al servicio de los demás su conocimiento. Queremos crear un entorno de confianza para que los profesionales de la gestión de datos colaboren y comuniquen. Y por último, queremos permitir que los miembros aprovechen la oportunidad de intercambiar esos conocimientos. Quería recordarles entonces con estos breves slides de esta presentación qué es el DAMA, para qué está el DAMA y en general para que cuenten con nosotros para todas aquellas inquietudes de
índole personal o de índole institucional, ya que estamos al servicio de ustedes para generar, promover ese conocimiento en torno al gobierno y la gestión de los datos. Hasta aquí llega mi presentación. Cedo la palabra a Marco Vinicio Lenzi, quien nos hará la siguiente introducción de acuerdo a la agenda que tenemos preparada para hoy. Adelante, Marco, por favor. Marco, gracias, hermano. Es nuestro vicepresidente de Gobierno y Políticas. Adelante, Marco. Muchas gracias, hermano. Buenas tardes. Quiero hacer la presentación del doctor Juan Daniel Oviedo Arango, que nos va a acompañar en una muy interesante conferencia. El actual director del DANE es economista de la Universidad del Rosario. Tiene un doctorado en economía y una maestría en economía matemática y econometría de la Universidad de Toulouse, en Francia. A lo largo de su carrera profesional se ha desempeñado como profesor principal y director de planeación y efectividad institucional en la Universidad del Rosario. Es director de la Escuela Doctoral de Economía y profesor principal de carrera. También es asesor externo de la Superintendencia de Puertos y Transportes, la Autoridad Nacional de Televisión, la Superintendencia de Subsidio Familiar, la Comisión de Regulación de Comunicaciones y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, entre otras entidades. En su amplia trayectoria de investigación y consultoría se destacan sus dominios en economía de la regulación, economía de contratos, política de competencia y organización industrial, economía de redes, economía industrial aplicada, análisis económico del derecho y la estructuración de marcos de política y regulación sectorial. En el ámbito nacional e internacional ha sido conferencista y autor de varios artículos y documentos relacionados con temas de economía, tecnologías de información y las comunicaciones y regulación de mercados regionales de gas natural. Así que los dejamos a partir de este momento con el doctor Juan Daniel Oviedo Arango. Muchas gracias, Marco. ¿Tú me puedes precisar exactamente cuánto es el tiempo que tengo para la presentación? ¿Media hora? Sí, es correcto. Listo, perfecto. Bueno, no, muchísimas gracias y un saludo muy especial al doctor Rodríguez, al decano y a todo el equipo directivo del DAMA y en particular a Germán y a Marco. Muy agradecidos por la invitación que nos hicieran para pues, hacer una muestra, creo yo, en la práctica de cómo la Oficina Nacional de Estadística de Colombia como organismo de la rama ejecutiva, pues está poniendo en práctica la gestión de datos en el marco de todas las directivas que se han planteado para poder lograr la eficiencia de la gestión pública apalancada en datos y en información. Entonces, para nosotros pues, es muy grato poder participar en este simposio. Creemos que las oficinas estadísticas, no solo en Colombia, sino en América Latina y el Caribe, hemos asumido responsablemente esa tarea, es decir, cómo vamos a ampliar nuestra frontera de producción y de generación de conocimiento apalancados en la gestión de datos. Y el día de hoy, junto con la directora de Regulación, Planificación, Estandarización y Normalización Estadística, que se llama la DIRPEN en el DANE, y con Juan Sebastián Ordóñez, que es asesor de la Dirección General y que está encargado de estructurar toda la gobernanza de registros administrativos y de gestión de datos al interior del DANE. Queríamos compartir con ustedes en estos 30 minutos, a partir de ese momento, algunos mensajes y algunas experiencias de la tarea que nosotros hemos venido desarrollando en la materia. Entonces, me voy a permitir compartir pantalla y yo le pediría a alguno de los administradores del evento que me confirmen que efectivamente está proyectada en este momento. Perfecto, sí, señor. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, nosotros hemos titulado esta breve intervención
gestión de datos para la innovación en las estadísticas oficiales. Y aquí particularmente, pues nosotros fuimos invitados, y en este caso particular a través de Marco, de forma muy especial a participar en este evento para poner en práctica como el cómo se come, ¿no? Cómo un organismo de la rama ejecutiva, en este caso del Gobierno Nacional de Colombia, está poniendo en práctica la Directiva Presidencial 03 del 15 de marzo del 2021. Y además de poner ese cómo se come, conocer cuál es el rol del DANE como oficina estadística en este nuevo contexto de la transformación digital pública basada en la gestión de datos, que es uno de los aportes más importantes del DAMA en ese marco tan importante que tiene de estandarización en la materia, y compartirles cuáles son esos hijitos o esos bebés que hemos podido sacar adelante a partir de la puesta en marcha de estos esquemas de gestión de datos al interior del DANE, que nosotros conocemos como nuestro capítulo de estadísticas experimentales, en donde hemos utilizado todos estos marcos y estos elementos que desde el DAMA en su capítulo global y en su capítulo Colombia pues han sido supremamente útiles para poder incorporar esas innovaciones en la gestión del DANE como una oficina nacional de estadística. Y finalmente pues queremos discutir un poco sobre la relevancia de la información estadística para la toma de decisiones colaborativas inteligentes. Creemos que la oportunidad que nosotros hemos tenido como oficina estadística de apalancar nuestros procesos de innovación a partir de la gestión de datos nos han permitido contribuir de forma significativa a la construcción de políticas públicas, sobre todo, ¿por qué no?, en ese contexto tan complejo como es el que hemos vivido a lo largo de estos últimos 15 meses, en donde hemos enfrentado uno de los hechos sobrevinientes más importantes desde la perspectiva económica, social, de salud pública, como ha sido la pandemia de la enfermedad COVID-19. En términos generales, recordemos que la Directiva Presidencial 03 del 15 de marzo del 2021 busca definir unos lineamientos muy claros alrededor de cómo los organismos, en este caso de la rama ejecutiva, particularmente como es el DANE, en la medida en que nosotros tenemos nuestra condición de departamento administrativo de rango ministerial, que depende directamente del señor presidente de la República, de cómo vamos a poner en práctica los postulados del artículo 147 de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, a través del cual nosotros podemos mejorar y garantizar que la gestión pública sea más eficiente, sea efectiva y sobre todo atienda las necesidades de los ciudadanos, de las empresas y de otros órganos de gobierno a partir del uso y el aprovechamiento de sistemas de información de una forma articulada, de una forma estandarizada y de una forma interoperable. Son 5 capítulos fundamentales en donde la directiva presidencial plantea, en primer lugar, cuáles son los lineamientos de uso de servicios de nube, en donde los principios de neutralidad tecnológica y de estandarización en materia de adquisición de estos servicios por parte de las entidades públicas están claramente definidos. ¿Cómo vamos las entidades públicas a utilizar la inteligencia artificial como una herramienta de innovación y de construcción de conocimiento? Y sobre todo con un marco ético fundamental, en donde Colombia, recuerden, ha sido líder en América Latina y el Caribe en la definición de marcos éticos en materia del uso de inteligencia artificial para la gestión pública, junto con unos lineamientos en materia de seguridad digital, gestión de datos, que es como el énfasis de la conversación que nosotros vamos a tener el día de hoy, y cómo estos lineamientos se extienden
a las entidades del orden territorial y de la rama legislativa y judicial. En esa historia, pues el DANE viene trabajando no solo a partir de la directiva presidencial, porque pues, recuerden que es una directiva del 15 de marzo de 2021, sino que el DANE como oficina estadística, es importante que ustedes lo conozcan, las oficinas estadísticas a nivel global estamos expuestas a una red estadística internacional o una red de cooperación, construcción de conocimiento de oficinas estadísticas auspiciada por la División Estadística de Naciones Unidas. Recuerden que desde 2014 el Código General de Buenas Prácticas de Estadísticas Oficiales pues fue aceptado o fue avalado por una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Por consiguiente, los estándares de calidad, de transparencia, de independencia son de un orden legal, llamémoslo supranacional, como lo tienen las decisiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en una sociedad y en una democracia como la sociedad colombiana. Y precisamente en esa fecha, desde 2014, la División Estadística de Naciones Unidas y todos los escenarios estaban anticipándose al escenario de la cuarta revolución industrial y cómo las oficinas estadísticas íbamos a ser pioneras en la transformación digital pública. Formamos parte desde 2014, desde la iniciativa colaborativa en el marco de la División Estadística de Naciones Unidas para la promoción del Big Data, para promover ejercicios de innovación y de masificación de la producción estadística con estándares de granularidad, de geolocalización, de precisión, que permiten hacer mucho más relevante una información estadística en la medida en que atiende las necesidades de sus usuarios y tiene una mayor probabilidad de convertirse en evidencia que soporta políticas públicas de forma contundente. Adicionalmente, en ese escenario de discusión de cómo íbamos a anticiparnos a la cuarta revolución industrial como elemento directo del aterrizaje de la gestión de datos en las oficinas de estadística, pues no podemos olvidar el hito de 2015 de la oficialización de la Agenda 2030 o Agenda de Desarrollo Sostenible, donde quedó claro que las oficinas estadísticas éramos una plataforma fundamental para definir métricas, para definir avances y sobre todo para orientar, no solo desde una forma granular, sino desde una forma sintética, el avance de estos importantes 17 objetivos de desarrollo sostenible que tienen una gran difusión en materia de indicadores, metas, no solo a nivel global, sino también a nivel regional y a nivel nacional, como lo establece el COMPES 3918 de 2018, a través del cual se oficializa toda la agenda de implementación de los objetivos de desarrollo sostenible en Colombia. Y en este contexto, pues el DANE ha venido apalancándose de los escenarios de cooperación internacional, donde es una oportunidad también, no solo para agradecer, porque es una herramienta fundamental, sino para compartir con ustedes las experiencias que se desarrollan, por ejemplo, en materia de la iniciativa de la OECD para promover el uso y la producción de estadísticas oficiales en países en desarrollo, que es la iniciativa París 21, en donde nosotros estamos formando parte del board de París 21 para poder reconocer los avances y poner en difusión las experiencias aprendidas a partir de las recomendaciones, en este caso definidas por este brazo de soporte al desarrollo de la OECD. Adicionalmente, debemos recordar que las oficinas estadísticas estamos en un cambio de paradigma, en donde todo este rol de ser esenciales o ser instalaciones esenciales para el seguimiento de la Agenda 2030 nos ha acercado
a cómo las estadísticas oficiales deben ilustrar políticas públicas y deben permitir la toma de decisiones basadas en evidencia para algo que ustedes seguramente han escuchado en otros escenarios cuando se habla de la Agenda 2030, de no dejar a nadie atrás, es decir, de permitir que las estadísticas oficiales sean incluyentes, sean lo suficientemente desagregadas, no solo desde la perspectiva territorial, sino también con un enfoque de género y con un enfoque diferencial que permita la trazabilidad de la complejidad socioeconómica y ambiental del desarrollo que está materializada en esa importante Agenda 2030. Y adicionalmente, en ese plan de transición, las oficinas estadísticas hemos discutido a lo largo de los últimos años, pero particularmente en 2020 se marcó un hito fundamental en la División Estadística de Naciones Unidas de cómo íbamos a convertirnos en administradores de datos. Es decir, no solo productores de información estadística oficial, sino de coordinadores o de orientadores para que no solo la producción que producen las oficinas estadísticas, sino también otros coproductores en el marco de ecosistemas de información estén articuladas hacia la constitución de evidencia para la construcción de mejores políticas públicas en toda nuestra sociedad. Y es por eso que también desde este año, nosotros junto con Polonia, la Oficina Estadística de Colombia, DANE, y la Oficina Estadística de Polonia, somos los coordinadores del grupo de trabajo en materia de administración de datos, que se conoce en el jargon internacional como Data Stewardship, en el marco de la División Estadística de Naciones Unidas para definir unas recomendaciones en donde, en buena parte, la participación de Colombia en esa coordinación del grupo de administración de datos, pues es el resultado también de un voto de confianza de los avances preliminares que nosotros queremos compartir con ustedes el día de hoy. En donde esta participación pues se resume de forma sintética a partir de una institucionalidad. Creo que todos los que tenemos este interés común de participar en este simposio somos conscientes que la gestión de datos necesita una institucionalidad, que muchos de nosotros denominamos la gobernanza de sistemas de información o gobernanza de datos. Esa gobernanza de datos en Colombia pues está centrada en un concepto que es lo que nosotros llamamos el ecosistema de datos, que ya vamos a detallar más adelante, que se encuentra articulado, como ustedes lo ven de esa forma compacta, nosotros lo llamamos la píldora, en donde el material activo de esa píldora que construye y que contribuye a la construcción de políticas públicas es la información estadística. Información estadística que no solo producimos nosotros como anterior monopolio de la producción de estadísticas oficiales, sino que seguramente puede producir en algún momento la Escuela de Ingeniería cuando desarrolle un proyecto de generación de información que sea pública para todo el país, o que pueden generar los entes territoriales, los demás ministerios que forman parte de la rama ejecutiva, la rama jurisdiccional o la rama legislativa del país, no solo a nivel nacional, sino también a nivel territorial. Ese ecosistema de datos, en donde nuevamente insistimos, el DANE ha dejado de ser el monopolio de producción de estadísticas oficiales para convertirse en un regulador y un definidor de reglas de juego para permitir actores plurales en materia de la producción de información estadística, se encuentra regido a partir de una institucionalidad que en Colombia se viene desarrollando desde hace más de una década, pero que se materializó a partir de la ley del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 y que se actualizó con la ley del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, que se llama el Sistema Estadístico Nacional. El Sistema Estadístico Nacional no es otra cosa que definir: aquí no hay un monopolio en la producción de información, sino que necesitamos empoderar o generar coproductores de información estadística, no solo a nivel nacional, sino también a nivel nacional. Pero hay unos principios fundamentales a través de los cuales hay
una gobernanza en donde el DANE es el rector, pero nosotros no queremos utilizar ese apelativo, sino el coordinador de ese sistema estadístico nacional, y en ese rol de coordinador tiene una ventaja muy importante, y es que gracias a la confidencialidad y a la reserva estadística que se encuentra plasmada en la Ley 79 de 1993, legalmente el DANE puede tener acceso a todos los registros administrativos públicos, incluso los tributarios, así como los registros administrativos de las entidades privadas que proveen servicios públicos, como por ejemplo los operadores de telecomunicaciones en el país o los proveedores del servicio de energía eléctrica, de acueducto, alcantarillado y otros servicios públicos que se generan en el país, como por ejemplo salud, educación, defensa, justicia y seguridad. Y en ese sistema estadístico nacional nosotros tenemos unos principios fundamentales, y es: estamos gobernados por el saber, y por consiguiente tenemos un consejo asesor en donde tenemos distinguidos y distinguidas representantes de la academia y del sector público o del sector privado que asesoran los lineamientos de coordinación en este proceso de gestión de datos, no solo al interior del DANE, sino de una difusión de estándares en los demás órganos que forman parte del Sistema Estadístico Nacional, que adicionalmente tiene una herramienta muy valiosa que nosotros conocemos como el Comité de Administración de Datos, que en últimas es el concepto a través del cual nosotros queremos aterrizar el Data Stewardship en la sociedad colombiana, y es decir, pues el DANE, junto con el Departamento Nacional de Planeación, como órgano encargado de la planeación en el país, junto con el Ministerio TIC, que define los estándares de interacción tecnológica, y la Superintendencia de Industria y Comercio, que maneja todos los temas de protección de datos, nos sentamos a dialogar y a definir cuáles son los requerimientos de información oficial, de información estadística que requiere el país en el momento y en el futuro para poder orientar y utilizar esa información estadística como evidencia para la construcción de políticas públicas. Todo este marco que nosotros estamos resumiendo de forma sintética, pues nosotros lo hemos venido desarrollando desde el núcleo hacia la periferia. Fundamentalmente en el núcleo nosotros hemos querido que la oficina estadística, en este caso el DANE, muy en línea con los estándares de gestión de datos, se ciña al cumplimiento de un proyecto estratégico institucional en donde, basados en el concepto o en los principios de rigor estadístico, podamos utilizar la tecnología y la comunicación para poder permitir este propósito general que tenemos de promover información para todos, rodeados de estos dos elementos que ustedes ya seguramente ven como denominador común de las actuaciones del DANE, que son la internacionalización, es decir, apalancados en la red estadística internacional, y sobre todo en la promoción de innovación, en donde la gestión de datos ha sido una herramienta fundamental para este motor de innovación, que en su conjunto nos permite prestarle un servicio a este sistema estadístico nacional, en donde nosotros lo llamamos como el club de coproductores de información, con el fin de lograr que esa información atienda las necesidades reales de ciudadanos, empresarios y gobiernos en todos los niveles geográficos, pero asimismo con un enfoque diferencial desde la perspectiva étnica, desde la perspectiva de género, y también con una importante responsabilidad ética, como lo vamos a ver más adelante. Todo esto, muy en línea con los principios de gestión de datos, está basado en un mapa de procesos que hemos actualizado en la entidad, en donde es una relación insumo-proceso-resultado, en donde, como ustedes lo ven, el eje fundamental de la construcción de información dejó de ser cumplir con unos estándares, cumplir con unos mínimos, sino atender continuamente cuáles son las necesidades y las expectativas de los grupos de interés para poder satisfacer esas necesidades
como ustedes lo pueden ver, en un ciclo continuo de aprendizaje institucional que envuelve el actuar continuo que tiene el DANE en la prestación de ese servicio público o este bien público que es la información estadística, no solo para un gobierno, no solo para las empresas, sino información para todos y todas las personas que están o tienen una representación en nuestra sociedad. Por eso tenemos 15 procesos en donde muy en línea con la gestión estadística por procesos, los elementos de gestión tecnológica, gestión de proveedores de datos y gestión de capacidades e innovación van a ser supremamente importantes en lo que resta de la conversación que vamos a tener el día de hoy. Entonces, esta preparación interna es lo que nos ha permitido presentarles a ustedes de una forma compacta lo que nosotros vemos como el ecosistema de datos del Sistema Estadístico Nacional, en donde lo que queremos es todos alrededor de lo esencial que es la información estadística para promover el desarrollo equitativo, desarrollo incluyente y sobre todo un desarrollo que llegue a todos los ámbitos geográficos y socioeconómicos del país. Y para eso hemos tenido que reflexionar internamente en la gestión de capacidades, en donde fundamentalmente, como lo vamos a ver más adelante, desde la perspectiva sistémica, nosotros necesitamos estándares para poder articular y coordinar actores nacionales y territoriales a través de diferentes instancias que, como lo hemos planteado de forma importante, tienen una gobernanza muy poco, aprovechando que estamos acá en la Escuela de Ingenieros, en una entidad académica, pues tienen una forma de anfiteatro. Nosotros no queremos organizaciones jerárquicas de gestión de datos, sino queremos organizaciones que permitan diálogos de dos vías y retroalimentaciones continuas, como lo establecen algunos de los principios que ha centrado y ha definido el DAMA en materia de gestión de datos. Todos estos elementos lo que permiten en ese momento es establecer cómo el DANE se ha venido preparando para aterrizar de una forma concreta la gestión de datos y la gobernanza de datos para cumplir ese propósito del valor público de la información estadística, en donde, como ustedes lo ven, tanto la recolección y generación de información como su almacenamiento y procesamiento, su divulgación, su uso y reutilización son procesos y procedimientos fundamentales para garantizar que aprovechemos al máximo todos los conjuntos de información que confluyen en el Sistema Estadístico Nacional para garantizar información que sea desagregada, granular, georreferenciada y que sobre todo atienda las necesidades específicas no solo de los ciudadanos, empresas y gobiernos, sino de los modelos de desarrollo que estén vigentes en nuestra sociedad. Uno de los desafíos más importantes para cumplir estos objetivos que tienen las oficinas estadísticas, llamémoslo en el mundo de la cuarta revolución industrial, está basado en que tenemos que acabar la censitis o la encuestitis. Las oficinas estadísticas de hace un par de décadas estábamos acostumbrados a que todo se resolvía con una encuesta particular o con un censo específico de alguna condición, pero cada vez más en este universo de abundancia de información necesitamos ser mucho más estratégicos y mucho más eficientes en el uso y reuso de información, y por eso hemos querido avanzar en un sistema de producción basado en la integración de registros administrativos y de fuentes alternativas, en donde muy en línea con lo que nosotros planteábamos anteriormente, necesitamos un principio de sistema y un principio de consistencia que nos permita orientar nuestro actuar en este trabajo tan importante y complejo de integración de registros administrativos y fuentes alternativas. Dentro de ese principio de sistema necesitamos que toda la inclusión de registros estadísticos se haga de una forma coordinada, en donde podamos garantizar la interoperabilidad, el uso, el reuso y la
consolidación de nuevos conjuntos de información a partir de la transformación de datos fuente, y al mismo tiempo necesitamos un principio de consistencia a través del cual tengamos unos criterios de consistencia respecto a poblaciones y variables para poder garantizar que las estimaciones que nosotros abordamos a partir de esta integración de registros administrativos y fuentes alternativas pues sean consistentes y sobre todo en principio del respeto de las necesidades de los usuarios, pues que esos usuarios sean claramente atendidos a partir de este principio de consistencia que nosotros estamos planteando en materia de la integración de registros administrativos y fuentes alternativas. Es por eso que sintéticamente ese mapa de procesos que les mostrábamos para nosotros se vuelve una herramienta fundamental para aterrizar estos tres elementos fundamentales que el DAMA ha manejado en forma genérica, como son la gestión de datos, la gestión de calidad y el gobierno de datos. Por eso es que nosotros a este mapa de procesos le hemos llamado interiormente, así como el ecosistema de datos es la píldora, el mapa de procesos es la cebolla. Es una cantidad de capas en donde lo que nos interesa al final es la satisfacción de grupos de interés. Y estas capas de producción en el marco de la gestión de datos necesitan esta triada tan importante que nosotros hemos aprendido a partir del DAMA en materia de gestión de datos, gestión de calidad y sobre todo ese gobierno de datos. Ese modelo de gestión de datos que ha desarrollado el DANE en su Plan Estratégico de Tecnologías de Información 2019-2022, que se viene aterrizando con la gestión de la ingeniera Marley, de Juan Sebastián, de Juliet y de todo un equipo de funcionarios que venimos aterrizando, pues está inspirado en principios y en modelos de gestión, en este caso de DAMA Internacional, en materia de gestión de datos, en donde rápidamente nosotros vemos cómo las condiciones institucionales y de gobernanza de ciclo de vida pues deben estar orientados fundamentalmente a que tengamos una gestión de calidad de datos, una gestión de metadatos y sobre todo que gestionemos los datos a partir de un principio de mitigación de riesgos, bien sean riesgos tecnológicos, de seguridad, de confidencialidad, de consistencia o de conformidad y sobre todo los riesgos éticos que implica combinar información que tiene una cercanía muy fuerte con individuos identificables, con empresas identificables o con situaciones particulares que nos afectan como ciudadanos y que se encuentran protegidos por diferentes regímenes de protección de información. Es por eso que muy en línea con los principios del DAMA y con los lineamientos que ha definido la OECD para definir un sector público basado en la gestión de datos, pues nosotros hemos aterrizado rápidamente estos niveles de gobierno de registros administrativos y fuentes alternativas al interior del DANE, en donde, como ustedes lo ven, a partir de ese principio de ser administradores de datos o de poder garantizar que produzcamos información útil para la consolidación de evidencia, que es base de políticas públicas, pues podamos, con unos principios de cultura, madurez, estrategia, calidad y gestión, cubrir tanto el enfoque sistémico, organizacional y a nivel individual, que es un modelo de capacidades que hemos aprendido y que ha sido difundido por la iniciativa de desarrollo estadístico de la OECD denominada París 21, entonces rápidamente hemos podido aterrizar claramente alrededor de los elementos estratégicos que queremos, en qué organización, a partir de qué sistemas, para que nosotros podamos garantizar rápidamente una alineación fundamental entre procesos, presupuestos y políticas alrededor del gobierno de registros administrativos y de la utilización de fuentes alternativas de información. Y esto rápidamente lo hemos apalancado en un desarrollo de infraestructura tecnológica del DANE para soportar ese ciclo de vida de los datos, en donde fundamentalmente nosotros hemos implementado
con el liderazgo de Juliet, Marley y Juan Sebastián, un modelo de lago de datos que permite el almacenamiento y el procesamiento de registros administrativos de manera ágil y controlada. No podemos ser una entidad que tarde semanas o días enteros en el procesamiento de un registro administrativo, por ejemplo, la pila o la base de afiliados a seguridad social, por ejemplo, en donde con este modelo de lago de datos, en el marco de nuestro plan estratégico institucional que les divulgamos anteriormente, el plan de tecnologías de información y el concepto del lago de datos, pues hemos visto cómo de forma organizada la integración de registros administrativos y operaciones estadísticas en función de las necesidades de los usuarios, pues se articulan de forma sistémica en bloques de almacenamiento y procesamiento y en bloques de procesamiento especializado en la nube para poder lograr una producción estadística en donde tengamos claro que esta producción estadística se basa en los principios de gestión de datos, de documentos metodológicos de soporte, gestión de metadatos y sobre todo en una estrategia de divulgación que permita la apropiación y la replicación de estas metodologías por otros coproductores de información. Y es por eso que ya, discúlpenme, 5 minutos termino, estamos nosotros presentándoles a ustedes como los resultados o la puesta en práctica de estos elementos conceptuales en lo que nosotros llamamos las estadísticas experimentales. Las estadísticas experimentales para el DANE son aquellas que se derivan de proyectos que consisten en la implementación de herramientas, conceptos e insumos innovadores que sobre todo estén centrados en el aprovechamiento de nuevas fuentes de información y que utilicen metodologías y herramientas tales como las que han sido planteadas por la Directiva Presidencial de marzo de este año. ¿Con qué propósito? Porque recordemos que todo esto tiene un gobierno desde lo estratégico, alias sistémico, hasta lo organizacional y hasta la generación de capacidades individuales, para mejorar la disponibilidad de información estadística que sea relevante y oportuna para las necesidades de los usuarios, poder informar sobre zonas grises o nubarrones que no hayan sido visibles desde la perspectiva estadística, integrar fuentes tradicionales de información con fuentes no tradicionales y sobre todo, como su nombre lo indica, ser un laboratorio para que en el Learning by Doing las capacidades que requiere una oficina estadística de vanguardia, como es el DANE, se desarrollen en el hacer y no tengamos un tiempo de curvas de aprendizaje que sea demasiado costoso para la pertinencia y la idoneidad de las respuestas que nosotros estamos planteando. Ejemplos. El DANE, desde el Censo de Población y Vivienda 2018, gracias a que este censo fue la primera vez en la historia que indagó sobre el número de identificación de las personas y su georreferenciación, cada encuesta estuvo georreferenciada, pudo calcular una medida de pobreza multidimensional, no solo a nivel departamental, como se viene haciendo a partir de una encuesta, que es la encuesta de calidad de vida, sino también a nivel municipal, utilizando la información del censo, pero rápidamente, en la medida en que los microdatos del censo han sido divulgados a nivel de manzana en zona urbana y de sección rural en la zona rural, pudimos construir un indicador de pobreza multidimensional para todas las manzanas en la zona urbana del país. Pero en la zona rural no tuvimos una posibilidad de hacer ese cálculo. Por consiguiente, en el modelo de gestión de datos y en el marco de la iniciativa de estadísticas experimentales, pues avanzamos en el cálculo de un IPM censal, específicamente en la zona rural, a través del uso de imágenes satelitales. Para utilizar este componente de imágenes satelitales, tuvimos acceso a 77.979 imágenes satelitales del año 2018 de Sentinel-29 y gracias al uso de esta información de imágenes satelitales
y a partir de un modelo de inteligencia artificial de aprendizaje de máquina con árboles de decisión gradient boosting y de random forest, pudimos a través de la utilización de redes neuronales convolucionales poder estimar para cada sección rural del país y confirmar para cada manzana urbana del país la medida de pobreza multidimensional, que va a ser supremamente útil, por ejemplo, para el caso de la planeación de los planes de desarrollo con enfoque territorial, áreas PDET, que en 16 subregiones necesitan conocer las condiciones de vulnerabilidad socioeconómica que enfrenta la población, no solo en su cabecera municipal, sino también a nivel rural. Es por eso que con este propósito y muy en línea con el esquema de gestión de datos, partiendo de las fuentes, con un procesamiento en nuestro lago de datos, pudimos obtener unos resultados que mejoraron el desempeño de algoritmos que permitieron calcular la pobreza multidimensional en tiempos y apalancados en el Data Sandbox del Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones. Tuvimos la oportunidad que un equipo de estadísticos, economistas y científicos de datos del DANE participaran en la gestión optimizada y armonizada de todos los recursos humanos, tecnológicos e informacionales para producir esa innovación que encuentran ustedes en nuestra página web. Otro ejemplo icónico del modelo de gestión de datos y de la aplicación de la directiva presidencial ha sido el desarrollo de proyectos de inteligencia artificial basados en aprendizaje de máquinas, como por ejemplo resolver un problema fundamental. Recuerden que el año pasado, con la pandemia, el DANE utiliza información presencial o recogida presencialmente asistida en un dispositivo móvil de captura en las encuestas de hogares para obtener la información de mercado laboral. Por las medidas de confinamiento, teníamos que hacer esta encuesta de forma telefónica, pero no podíamos tener a una persona o a una familia hora y media por el teléfono resolviendo esa encuesta. Por eso rápidamente en marzo y en abril tuvimos un formulario de solo 39 preguntas que nos impidió medir la informalidad laboral en el mes de marzo y en el mes de abril. Gracias a que pudimos integrar un registro administrativo que ya tenemos en nuestro lago de datos, como es la pila, y lo hemos convertido en un registro estadístico de relaciones laborales que se llama el RELAB, tuvimos la oportunidad a que, debido a que todas las encuestas sociales del DANE indagan de forma muy precisa por el número de identificación de los respondientes, integrar la información y a partir de un modelo Random Forest pudimos hacer una imputación de microdatos de la gran encuesta integrada de hogares que a través de una matriz de confusión simétrica con un puntaje de precisión mayor a 0.8 pudimos estimar a partir de la pila convertida en el registro estadístico de relaciones laborales integrada con una encuesta probabilística los niveles de informalidad laboral para 13 y 23 principales ciudades en el mes de marzo y en el mes de abril de 2020, momento en el cual no tuvimos la posibilidad de indagar esa información. Y el último ejemplo que quisiéramos presentarles, que abre las puertas a unos ejercicios colaborativos de innovación que queremos desarrollar prospectivamente, es que en el marco del futuro censo económico que vamos a desarrollar, en donde ya hemos tenido unas fases preparativas a lo largo de este año, pues rápidamente necesitamos desarrollar una plataforma de automatización para que las empresas, recuerden que casi el 99% de ellas son micro, pequeñas o medianas empresas, cuando nos digan que podamos identificar rápidamente de una forma automatizada cuál es el código internacional de actividades industriales adaptado para Colombia, en este caso conocido como la clasificación CIUD, revisión 4 para Colombia, adaptada para Colombia, en la medida en que no todas las personas saben cuál es su código CIUD, porque también vamos a hacer una recopilación de información en la informalidad, porque el censo económico es una operación exhaustiva. Es por eso
que el año pasado, gracias a la cooperación suiza SECO, pudimos desarrollar con la iniciativa Matrix, una plataforma de automatización que está en proceso de mejora continua, en donde esta herramienta tecnológica rápidamente nos va a permitir una precisión en la desagregación de información estadística que vamos a recopilar en el censo económico. Y con esto, nosotros queríamos finalmente presentarles a ustedes cómo la pandemia de la enfermedad COVID-19 nos aceleró en esta agenda de innovación y el desarrollo de respuestas pertinentes en el marco de una mayor asimetría de información que genera la pandemia, pues nos permitió aprovechar de una forma exhaustiva registros administrativos en donde pudimos, gracias a la identificación de hallazgos de calidad, estandarización de conceptos, nuestro lago de datos y nuestro modelo de gobernanza de datos, dar respuestas concretas muy particulares, aceleradas o catalizadas por la pandemia, como por ejemplo este gestor georreferenciado de imágenes a nivel de manzana para la identificación de la vulnerabilidad en materia de contagio por la enfermedad COVID-19 que ustedes ven en nuestra página web, o por ejemplo, la visualización de los indicadores de pobreza multidimensional a nivel de manzana que pudimos integrar con otros registros como los registros de Grand Data, que nos permitieron ver los niveles de movilidad en el marco de los meses más exhaustivos en materia de medidas de confinamiento que vivió el país. Construir el registro de relaciones laborales, que el día de mañana los invitamos a conocer los resultados, en este caso para el mes de abril, que vamos a publicar y que llevamos publicando ya para un año continuo. Conocer unas particularidades específicas del mercado laboral gracias al aprovechamiento de este registro administrativo tan famoso, conocido como la PILA, pero que nosotros hemos convertido en el registro estadístico de relaciones laborales. Poder conocer otras diferenciaciones o distribuciones geográficas, en este caso, de la economía naranja en el país. Y poder, por ejemplo, haber dado el pasado 29 de abril una respuesta muy precisa del retroceso social y económico de más de una década que vivió el país en materia de pobreza monetaria, gracias al enriquecimiento de registros administrativos, en este caso de transferencias institucionales y de pensiones a partir de la PILA, para que pudiéramos tener una medida de la incidencia de pobreza monetaria muy precisa, reconociendo las dificultades de recolección de información que generó el operativo telefónico que desarrollamos en el marco de la respuesta efectiva orientada a las necesidades de los usuarios en un contexto adverso como fue el confinamiento que tuvimos vigente entre marzo y agosto del año 2020. Esta era una prueba y un ejemplo de cómo nosotros estamos aplicando estos principios de gestión de datos para la innovación, pero sobre todo para la innovación que enriquece un bien público que es la información estadística para todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Juan Daniel. Realmente una maravillosa conferencia que nos ubica en el reposicionamiento de la gestión de datos en el sector público de una manera muy meritoria e impactante, ¿no? Muchas gracias por su conferencia. Le agradecemos esta oportunidad tan especial de compartir con usted la experiencia estadística que ya posee el país y que es un referente global. Germán, por favor, continúa. Gracias, Marco. Mucho gusto. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias, doctor Juan Daniel. La siguiente sección me da mucho placer presentarla y alegría. Nuestra invitada especial, Marily López,
que es toda una autoridad en el tema de gobierno y gestión de datos y muy reconocida en toda Latinoamérica. Marilú es consultora e instructora de gestión de datos, fundadora y expresidente del DAMA Capítulo México. Debo reconocer que el Capítulo México, bajo la dirección de Marilú, fue mentora para Colombia para crear este capítulo. No solo ella como presidente de ese capítulo, sino también como coordinadora del DAMA Latam. Nuevamente, Mari, por todo ese esfuerzo y toda esa mentoría que nos diste, muchas gracias. Estoy seguro que sin tu ayuda hoy no estaríamos acá. No, muchísimas gracias, Germán. Es todo un placer y un honor estar acá. Muchísimas gracias. Gracias también a la Escuela Colombiana de Ingeniería, al doctor Alfonso Rodríguez, a la doctora Victoria Ospina. Gracias por tenerme el día de hoy aquí, estos minutos, y darme la oportunidad de compartir algunas ideas con su audiencia. Y me da mucha emoción este primer evento de DAMA Colombia, que ciertamente, como dice Germán, los he venido siguiendo pues prácticamente desde que nació el capítulo y siempre con pasos muy firmes que ha estado dando el capítulo, y me da muchísima emoción y mucha alegría verlos ahora en este evento que espero sea de gran provecho para toda la audiencia que está con ustedes. Muy bien, pues voy a compartir mi pantalla. Ok. ¿Me podrían confirmar si ya están viendo mi pantalla? Sí, Marilu. Sí, señora. Ah, perfecto. Mil gracias. Pues bueno, vamos a dar inicio. Gracias por la introducción, Germán. Y pues solo, no quiero ser repetitiva, solo comentarles cómo es que me metí en todo este tema de gestión de datos, que yo digo, bueno, mi relación con DAMA ya se volvió adictiva porque no me puedo alejar de DAMA desde que lo conocí. Mi trayectoria está basada en el sector financiero. Dediqué 32 años de mi vida profesional a este sector en la misma empresa. Digo yo, para las nuevas generaciones es algo así como que insólito, como 32 años en la misma empresa. Sin embargo, me dio muchas posibilidades de conocer varias facetas. Incluso empecé con el banco donde yo laboraba, que era uno de los bancos líderes en México, que después formó parte de un corporativo con presencia global. Entonces, eso me dio la oportunidad de conocer ya para ese momento, y gracias, digo yo, a la crisis financiera que vivimos en el 2008, darme la oportunidad de vivir y de entender lo que significaba para este sector financiero el tema de los datos y de la gestión de datos. Antes de meterme al tema de gestión de datos, tuve la oportunidad de desarrollar lo que es la arquitectura empresarial, que hoy me sigue haciendo mucho sentido en su vinculación con la parte de datos, con lo que después aprendí en DAMA. Entonces, de venir de toda esta trayectoria de arquitectura empresarial, me centré en la parte de arquitectura de datos, y de ahí fue como fui descubriendo qué es esto del gobierno de datos. Fue a partir, les digo, de esa crisis financiera en donde tuve la oportunidad de impulsar la primera oficina de gobierno de datos dentro del banco donde yo laboraba. Y fue por el 2012 que queriendo educarme y entender qué era eso de gobierno de datos, descubrí a DAMA en un evento del Enterprise Data World, el evento más grande que hay de gestión de datos. Ahí entendí qué es DAMA y me quedó muy clara la idea de que yo tenía que ver de qué manera crear el capítulo en México. Y unos años después fue que, con la colaboración de otros muy buenos colegas,
pude crear el capítulo en México, que tuve el honor de presidir hasta finales del 2019, cuando empecé con este rol de coordinación para todo el área de Latinoamérica, y ver el nacimiento del capítulo de Ecuador y de Perú fue todo un gusto. A partir de este año, bueno, no quedé contenta con estar metida a nivel de la región, y ahora, bueno, pues estoy coordinando de alguna manera la interacción entre los capítulos de todo el mundo, y eso me da otra perspectiva, me deja ver que si bien los retos de gestión de datos son los mismos a lo largo del mundo, tenemos distintas realidades y situaciones que nos ofrecen retos diferentes en cada parte del planeta en donde nos ubicamos para atender los mismos tipos de retos que la gestión de datos nos presenta. Y bueno, cuando decido dejar la vida corporativa, pues no me quedo quieta y digo, bueno, ahora quiero empezar mi rol, mi vida consultiva que nunca había tenido oportunidad de hacer, pero eso me da la oportunidad en estos 2 años y medio que llevo de haberme retirado, de conocer otros sectores, de conocer, si bien les digo que son los mismos problemas, pues cómo los enfrentan y qué tipo de necesidades tienen en distintos sectores, y eso me hace centrarme en un tema que es el que les quiero compartir el día de hoy, el tema de estrategias de datos. Y bueno, finalmente también el año pasado y en medio de la pandemia, y gracias a que la crisis también es la madre de la innovación, pues he estado también al frente de PIT Academy, que es una organización dedicada a la capacitación en gestión de datos. Y bueno, pues los retos que esta situación que hemos estado viviendo nos presentó, pues nos llevan a poder, como hoy lo estamos haciendo, tener eventos virtuales y poder llegar quizás a mayores foros que lo que podíamos hacer de manera presencial. Entonces, bueno, mi reto originalmente me habían dicho 45 minutos, hoy creo que son 30, pero bueno, mi reto en los próximos 30 minutos es poderles, transmitir por qué considero que la gestión de datos es la cimentación para la innovación. Y me da muchísimo gusto haber escuchado al doctor Oviedo con esa descripción impresionante de todo lo que están haciendo en el DANE, pero sobre todo que han aplicado los principios de gestión de datos que promulga DAMA Internacional. Entonces, bueno, empezaré por platicar un poco por qué lo veo como la cimentación de la innovación, y eso tiene que ver con mi pasado como arquitecto empresarial. Y después platicarles un poquito más de lo que ya ha hecho Germán, que ya nos comentó al principio, que es DAMA Internacional. Pues si acaso les comentaré para complemento cuál es la presencia de DAMA Internacional alrededor del mundo y en qué consiste el marco de referencia que ya nos comentaba el doctor Oviedo que ellos han aplicado en el DANE. Finalmente, y bueno, dado que nuestro marco en este simposio es la gestión de datos para la innovación, pues yo quiero compartirles con ustedes la manera en la que en estos 2 años y medio que he estado trabajando sobre el tema de estrategia de datos, cómo creo que podemos también en el tema de estrategia de datos innovar. Muy bien, pues para dar inicio, pues nuestro entorno no puede estar más que marcado por el año 2020 y por lo que hemos vivido con esta situación que nadie en el mundo se imaginaba. Pero desde el punto de vista económico, pues bueno, ya antes de la pandemia traíamos en la región pues un rezago, un tema importante ahí desde el punto de vista económico. Y bueno, pues me llamó la atención revisando, siempre para poner en contexto lo que voy a platicar, pues me gusta traer algunas referencias. Entonces les dejo por acá
esta referencia a un estudio que hizo Standard & Poor's sobre sus predicciones para cómo va a cerrar este año. Están prediciendo que en la región estaría cerrando con un crecimiento de 4.9 sobre el ingreso, el Producto Interno Bruto. Y esto porque el último trimestre del 2020 hubo un desempeño mucho mejor del que se esperaba. Y esto está marcado por aquellos servicios que ahora en la economía acá, denominada acá, hay sectores que se vieron beneficiados con toda esta situación. Dicen que, bueno, pues esta pandemia ha sido el mayor acelerador de la transformación digital, pero bueno, pues también hay otros sectores que se vieron muy impactados desafortunadamente. Por otro lado, encontré un estudio que se hizo del índice de innovación global y bueno, pues buscando temas relacionados con la innovación, me encontré con este reporte que les recomiendo mucho si no lo conocen. Es su 13ª edición, la que generaron en el 2020, donde el principio o el tema medular de este reporte es quién va a financiar ahora, ante esta situación crítica económica, quién va a financiar ahora las iniciativas de innovación. Pareciera que son las que se van rezagando y dejando de lado. Entonces, aquí en este reporte podrán encontrar también algunas reflexiones sobre cómo la relevancia es ya no solo tener iniciativas de Big Data, sino transformar esas iniciativas en iniciativas de Smart Data, que va muy en la línea de lo que nos platicaba el doctor Oviedo que están haciendo ellos. Bueno, se los dejo ahí, si les interesa revisar ese reporte que me pareció muy, muy interesante. Y bueno, por otro lado, nuestro entorno también nos habla, y revisé por ahí qué es lo que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe nos habla en términos de cómo nos vemos en América Latina en cuanto al índice de desarrollo de industrias digitales. Y bueno, pues este ejercicio fue hecho en el 2018 y tenemos ahí una diferencia importante, digamos, con otras economías que nos llevan mucho más delantera. Sin embargo, bueno, hay cosas muy interesantes y retos que nos están poniendo esta situación que tenemos dentro de nuestra región. Vemos cómo hay empresas que desde el punto de vista de la digitalización, bueno, pues están ya montándose sobre el uso de Internet. Les digo, el año pasado fue un punto de un parteaguas para poder tener un incremento de población que por primera vez estaba utilizando el Internet o que por primera vez estaba haciendo una transacción en el mercado digital. Hoy podemos decir que el 67% de la población en América Latina ya está utilizando Internet. Quizás donde la brecha es más grande es en los procesos productivos y en esta línea de suministro en donde todavía no hay la presencia de la transformación digital que quisiéramos. Y bueno, pues realmente en los últimos años es que todo el mundo está hablando de transformación digital. Pero transformación digital que ya no es una opción, ya todos tenemos que hacer algo de transformación digital, no es solamente hablar de cambio de tecnología o de transformación o de irnos todos a la nube o de empezar a ofrecer los servicios o los productos a través de las redes sociales, a través de Internet. No es solo eso, sino también el trabajar en el cambio de la cultura organizacional, el modificar los modelos de negocio. Y detrás de todo eso, lo que tenemos, lo que existen son muchos datos que tenemos que poder gestionar adecuadamente. Otro de los términos que escuchamos mucho últimamente es el de la monetización de los datos. Pero ¿qué quiere decir verdaderamente eso de monetización de los datos? Todo el mundo quiere hacer dinero con los datos, pero ¿dónde
y cómo es que tenemos que hacer que los datos se traduzcan en un beneficio económico para cualquier organización. Bueno, pues aquí les dejo otro reporte que también me llamó mucho la atención. Este fue realizado a finales de 2018 por el Business Application Research Center, que aunque fue hecha esta encuesta a 200 empresas de distintos sectores, incluyendo gubernamentales, sector financiero, retail, etcétera, aunque fue hecho en el mercado europeo, que ya vimos que es otra realidad muy distinta a la que vivimos en Latinoamérica, creo que hay un par de cosas que me interesa rescatar de ese reporte y que pueden ser relevantes para nuestra realidad. Y una de ellas es que de las empresas que encuestaron, el 17% en ese momento decían que ya estaban implementando alguna iniciativa de monetización. Pero esas que dijeron que ya estaban haciendo algo para monetizar los datos, el del 40% de esas empresas decían que la manera en que estaban monetizando los datos era mejorando sus procesos internos. Y eso es algo muy relevante, porque antes que pretender vender los datos o vender el resultado de esos datos, necesitamos mejorar la manera en que estamos gestionando internamente. Entonces, eso me llamó mucho la atención. Pero más que eso, y en relación al tema que quiero tocar el día de hoy, me llamó la atención cuando se les pregunta a esas mismas empresas encuestadas cuál fue el reto más importante o el obstáculo más importante que encontraron para poder monetizar sus datos. Y la respuesta fue que en el 56% decían que el problema más fuerte era el de la calidad de datos o el de la pobre calidad de datos, que les representaba problemas para poder realmente materializar esas iniciativas que tenían de monetización de datos. Y es por eso que a mí me gusta mucho hacer la analogía, y quizás por lo que les comentaba que en mi vida pasada me dediqué mucho a la arquitectura empresarial. Me gusta mucho, además, hacer la analogía de que la gestión de datos yo la comparo con la arquitectura civil. Y creo que, pues efectivamente, la gestión de datos bien llevada, pues es cara. Y realmente no es lo que luce en las organizaciones cuando hablamos de datos. El símil que yo hago es con la cimentación de las edificaciones. Realmente suele ser una de las fases más costosas en la edificación y no luce, termina uno cubriéndolo. Pero es la diferencia entre cuando tenemos algún movimiento telúrico, y eso quienes vivimos en países muy sísmicos lo sabemos perfectamente, que es la diferencia entre que un edificio se mantenga en pie o que llegue a colapsar. Y eso lo mismo pasa con una organización que no tiene su gestión de datos adecuadamente manejada, que no invierte tiempo, dinero y recursos en la gestión de datos. Lo mismo puede pasar. Ahí es en donde aparece la relevancia de la Asociación de Dama Internacional, ofreciendo recursos a la comunidad de profesionales en gestión de datos. Y Dama Internacional, como ya bien apuntaba Germán Morante al principio, pues es una asociación que no es improvisada, nace hace casi 40 años, y es una asociación, lo relevante de ella es que es sin fines de lucro y que es completamente independiente de cualquier marca tecnológica, de cualquier plataforma tecnológica. Lo que busca Dama Internacional es ser ese recurso esencial a donde puedan voltear cualquier organización en busca de una guía, de una orientación, de cómo proceder cuando hablamos de temas de gestión de datos. Y como les digo, bueno, pues Dama Internacional nace en 1980 en Los Ángeles, California, con el primer capítulo.
Dama Internacional, bueno, para entonces todavía no era internacional, nace con un primer capítulo en Estados Unidos y fue hasta 1988 que se genera la primer junta directiva ya como internacional, una asociación internacional, porque ya había surgido había habido un primer evento internacional en Australia, y de ahí es que ya se le da la connotación de el carácter internacional. En el 2010 generan la primera guía, el primer libro o compendio integrando las experiencias de alrededor de 200 profesionales que se dieron a la tarea de juntar sus experiencias y generar esa primera versión, que fue actualizada en el 2017 con la segunda edición. En el 2019 renuevan todos los exámenes y los esquemas de certificación. Hay una carrera de certificación que ofrece Dama Internacional para ir facilitando el que los profesionales en la materia de gestión de datos logren certificar no solo sus conocimientos, sino su experiencia. Hoy día, Dama Internacional está presente en todos los continentes a través de 54 capítulos en activo, y tenemos 12 capítulos que se están formando mientras estamos platicando acá, y están distribuidos en 32 países, y cada vez más encontramos más personas interesadas en crear nuevos capítulos, lo cual nos llena de gusto. Y otro orgullo, sobre todo para la región de Latinoamérica, fue que el año pasado y en plena pandemia logramos sacar a la luz la versión en español del DIMBO, gracias a la participación de prácticamente todos los capítulos activos y en formación de la región, entre ellos, por supuesto, Dama Colombia, para poder generar esta versión que ahora ya está disponible para quienes así lo prefieran de leer en español. Y esta es nuestra rueda, nuestra parte del referente al cual hacía alusión el doctor Oviedo, de todas las funciones de la gestión de datos, funciones que les comentaba yo, veo como la cimentación, y todas en realidad tienen que ver con la gobernanza o con el gobierno de datos. Y van desde la arquitectura de datos, que nos va a permitir tener un referente, un modelo de datos referente para toda la organización, hasta la calidad de datos. Vamos repasando todas las distintas funciones. Por ejemplo, gracias al modelado de datos, es que logramos el entendimiento entre las áreas de negocio y las de tecnología. El almacenamiento, si nos vamos a ir a almacenar los datos en la nube o no, habla mucho y tiene como propósito fundamental el darle continuidad a la operación de la organización de la que estemos hablando. ¿Qué decir de la seguridad de datos, en donde hoy el proteger la integridad de los datos que tenemos, datos de terceros, se vuelve fundamental? La integración de datos, cuando tenemos que estar recibiendo datos de distintas fuentes, de distintos lugares, de distintos puntos geográficos, se vuelve fundamental, y es un punto medular y súper vulnerable, en donde datos que probablemente puedan haber nacido bien de origen, pues se llegan a trastocar, llegan a cambiar la calidad que tienen, y por eso se convierte en una función importante. Pero no todos los datos estructurados son los únicos que tenemos que gestionar. También la documentación, los contratos, incluso hoy día, y bueno, y seguro que mi gran amigo Bill Inman les va a platicar de lo que es su pasión hoy, de cómo transformar los datos, por ejemplo, datos en texto que podemos tener de grabaciones de audio en los call centers, los podemos transformar en datos que podamos analizar. Eso es algo verdaderamente apasionante, y escucharlo de voz de Bill Inman es todo un gusto. Así es que les recomiendo mucho esa plática que van a tener acá en este marco del simposio. Pero, y bueno, y continuamos con temas como los datos maestros, por supuesto, de tener
la verdad única de los datos. Todas estas funciones van dejando huella a través de lo que llamamos los metadatos o información sobre los datos. Y en conjunto todos cooperan para que podamos tener una mejor calidad de datos. Por eso les decía que ese hallazgo en la encuesta que hizo esta empresa sobre lo que es monetización de datos, pues me hizo mucho sentido, porque de lo que más se quejan es de calidad de datos. Y para poder tener una buena calidad de datos necesitamos tener una excelente manera de gestionar nuestros datos con todas estas guías. Pero muchas personas lo que me preguntan es, ¿y por dónde empiezo? ¿No? ¿Tendríamos que trabajar todas estas funciones al mismo tiempo? Y la verdad es que no. Realmente las distintas funciones tienen su papel en el ciclo de vida de los datos. Y ahí es en donde entra otra analogía similar a la de la cimentación. Bueno, esta es la del iceberg de la gestión de datos, en donde tenemos lo que vemos arriba del iceberg, lo que vemos sobre la superficie, son todas estas funciones que tienen que ver con los datos, es lo visual, lo atractivo, ahí es donde vemos el machine learning, la minería de datos, el big data, todo lo que la ciencia de datos nos puede ayudar a hacer con estos modelos predictivos y prescriptivos y todo lo que es la analítica avanzada. Todo esto no puede dar resultados adecuados, no puede contar historias adecuadas, no nos puede dar los elementos adecuados para tomar las mejores decisiones si no está basado en todo lo que no alcanzamos a ver del iceberg, que es todo lo que está debajo. Y aquí es donde encontramos pues la arquitectura de datos, el modelado de datos, la seguridad, el gobierno mismo de datos. Entonces, es otra analogía de lo que la gestión de datos representa. Y en la segunda edición de nuestra guía en DAMA del DIMBOK, encontramos una evolución a esa rueda que ya les comentaba y les describía ahorita, la evolucionan un poco con esta vista, en donde dicen, bueno, justamente había mucha inquietud en la primera versión de la rueda de DAMA ¿y por dónde empiezo? ¿Qué va primero? ¿Qué va después? Esta aproximación nos permite entender que el gobierno de datos pasa de estar siendo el centro, el núcleo de toda la gestión de datos, a ser un ente que engloba a todas las demás funciones de la gestión de datos desde el punto de vista de poder generar políticas, de poder generar una cultura de gestión de datos y algo muy importante, de generar estrategia que junto con los principios y con el impulso del manejo ético de los datos va a dar un norte, una guía en las organizaciones de cómo es que tenemos que proceder cuando estamos gestionando nuestros datos. Entonces, basado en esta relevancia que ya toma desde esta perspectiva la estrategia, es que les comento que en muchas ocasiones me abordan las personas y me dicen, bueno, todo esto está muy bien, todo esto que dice Dama está muy bien, pero ¿por dónde empezamos? Porque es abrumador todo esto que tengo que hacer, ¿no? Sobre todo cuando estoy conduciendo algún curso, algún taller, pues la mayoría de la gente se queda muy abrumada con todo lo que hay que hacer. Entonces, bueno, la manera de responderles es a través de justamente empezar por manejar, por entender los conceptos, por a través de un entrenamiento poder hacer que en toda la organización se maneje un vocabulario común para que todos entendamos lo mismo cuando hablamos de gestión de datos, de gobierno de datos, de metadatos. Después de ello, habrá que hacer una evaluación de madurez de dónde se encuentra la organización. Y para eso, como en el Google Maps, tenemos muchas rutas, diversas rutas, algunas de peaje, algunas se pagan, otras son gratis, otras no tienen mayor costo,
pero son distintas alternativas con las que podemos hacer nuestra evaluación de madurez de donde nos encontramos. Dama mismo, que no genera en su DIMBOK, no tiene un modelo de madurez per se, nos puede servir como una guía, como un checklist de cosas que tenemos que hacer y para poder ir palomeando qué sí tenemos, qué no tenemos. Hay otros modelos como el de DICAM o el de CMMI, que es muy conocido por su modelo de madurez de software. También tiene un modelo de madurez de gestión de datos, que también es otra alternativa. Finalmente, cuando sepamos en dónde estamos colocados, cómo está nuestra organización, entonces podemos proceder a desarrollar nuestra estrategia de datos, que va a ser el punto de partida para poder generar el modelo operativo, tanto de gobierno como de calidad de datos o de cualquiera de las funciones de gestión de datos que hayamos en nuestra estrategia definido como prioritaria para resolver los principales problemas de nuestra organización. Podemos definir esos modelos en función a la cultura organizacional que tengamos en nuestra empresa o nuestra organización, que es lo que va a marcar la pauta de qué es lo que más conviene, cuál es el modelo operativo que más conviene a nuestra organización. Y para ello y ahora pasando al tema de la innovación, es que quiero compartirles lo que a lo largo de estos últimos años que he tenido la oportunidad de tener contacto con otros sectores distintos al financiero, que es donde me desenvolví en toda mi trayectoria profesional anterior, he encontrado que funciona muy bien. Perdón, aquí por esta situación, me voy para atrás. Es un enfoque que le he denominado PAC. PAC por las siglas de que es un enfoque muy pragmático, es un enfoque ágil y es un enfoque muy fácil de comunicar. Está basado en un marco de estrategia de datos que en un momento les describo, pero está inspirado en dos fuentes de inspiración que he tenido a lo largo de estos últimos años. Uno, que es el que da pie a este marco de estrategia de datos que les voy a describir en un instante, y el otro es la inspiración que recibí del Canvas de modelado de negocio que Alex Osterwalder desarrolló hace más de 10 años. Desde que yo conocí ese enfoque de modelado de negocio que probablemente algunos de ustedes conocerán ya. Lo conocí hace más de 10 años y desde entonces lo he ocupado para describir cualquier cosa, cualquier función en la que yo tenga que desenvolverme, tenga que hacer algo, ya se fuera una nueva función o responsabilidad dentro de la organización en donde estaba, un emprendimiento o ahora mi nuevo rol dentro de Dama Internacional. Siempre lo he hecho aplicando ese concepto del Canvas. Canvas en donde en un solo lienzo puede uno describir toda una idea. Así nació ese modelo Canvas para describir el modelo de negocio de cualquier empresa, de cualquier organización en un solo lienzo. Y yo dije, bueno, si eso ha sido tan exitoso a lo largo de todos estos años, pues igual se podrá aplicar para comunicar una estrategia de datos. Y así es como he pensado en que un conjunto de estos lienzos nos puede ayudar a plasmar y a comunicar de manera muy ágil y muy efectiva en la organización las estrategias de datos para un mejor manejo de las expectativas a lo largo y ancho de toda la organización. Y bueno, les decía que una de mis inspiraciones fue Donna Burbank, una gran estratega de datos que genera un marco estratégico de datos. Al verlo me enamoré de ese marco estratégico, pero lo fui evolucionando, lo fui enriqueciendo hasta llegar a esta versión que seguramente seguirá evolucionando. Pero acá me queda muy claro que cuando hablamos de estrategia de datos, y es lo que quiero transmitirles,
no hablamos de una sola cosa, estamos hablando de un conjunto de estrategias que empieza desde lo que denomino la estrategia de alineación de datos con la estrategia de negocio. Aquí es en donde nos planteamos qué datos requiere nuestra organización para cumplir con sus objetivos estratégicos, ya sea que los tenga o no los tenga. Pero lo primero es entender qué datos necesita. Entender después cuáles son las fuentes de esos datos, quiénes son los productores, quiénes son los consumidores y cuáles son los principios que tienen que regir la manera en que nos conducimos respecto a esos datos. Una vez teniendo esa estrategia de alineación, que es como el gran paraguas de nuestras estrategias de datos, podemos pasar a las estrategias de gestión de datos. Porque finalmente, cuando hablamos de estrategia, el concepto de estrategia es poder definir al nivel más alto de una organización cómo usar de manera muy inteligente los recursos que normalmente son limitados, poderlos ocupar para poder atender a los objetivos que tengamos. En este caso, hablando de datos, nuestros objetivos tienen que girar en torno a los datos. Eso es lo que empezamos a hacer en las estrategias de gestión de datos, que deben de estar súper alineadas con las estrategias de TI, con las estrategias de gestión del cambio, con las estrategias de comunicación que tengamos en la organización y con cualquier iniciativa estratégica que la organización ya esté trabajando. Llámese transformación digital, llámese migración a la nube, llámese integración con otras empresas, migración de aplicaciones, como ustedes quieran identificar a esas iniciativas estratégicas. Finalmente, de la estrategia de gestión de datos se va a derivar la estrategia de gobierno de datos, que es la que nos va a permitir impulsar y darle orden a cualquiera de las funciones que ya veíamos en la rueda de referencia de Dama. Y aquí tenemos todas las funciones que aparecen en la rueda de Dama, están aquí, pero las vamos a ir desarrollando. Cada una en sí debe de tener su estrategia, su propia estrategia de la función de gestión de datos. Pero las vamos a ir trabajando según el orden y la prioridad que hayamos definido en la estrategia de gestión de datos. Y por simplemente presentar aquí ya por último cómo se ven estos canvas, estos lienzos de los que les ya he hablado. Algo muy importante, este es el primer lienzo de donde empieza a partir toda la historia cuando hablamos de estrategia de datos. Y este lienzo empieza por tener claro como insumos cuáles son las preguntas que típicamente se hacen quienes dirigen las organizaciones y que deben de ser respondidas por los datos, pero no siempre tenemos las respuestas que queremos en el momento y con la oportunidad que queremos. A veces porque los datos simplemente no los tenemos, otras veces porque los datos los tenemos, pero no son consistentes, no guardan la calidad que estamos esperando de ellos. O simplemente porque alguien nos responde que va a estar el reporte en 2 o 3 semanas y ya para entonces ya no es oportuno. Por otro lado, reconocemos en todas las organizaciones cuáles son los problemas que identificamos, esos puntos de dolor que la organización tiene respecto a los datos. Tenemos que identificar cuáles son los puntos más sensibles de dolor para que nuestras estrategias respondan a esos puntos de dolor. Y entonces en esta primera estrategia lo que hacemos es identificar cuáles son los objetivos estratégicos de la empresa a los que tiene que responder los datos y entonces identificar todos los dominios de datos que necesitamos para responder a esos objetivos estratégicos. Identificamos principios, identificamos consumidores, productores, aliados que nos van a ayudar con impulsar todo este programa de la gestión de datos en general. Entonces, este es nuestro primer canvas. Tenemos nuestro siguiente canvas, que es el de la estrategia de gestión de datos. A partir de aquí, ya empezamos a priorizar, dependiendo de esos puntos de dolor que tenemos aquí como insumo,
pero también como insumos podemos tener otra serie de motivaciones. Para los sectores muy regulados, pues vamos a tener todas las regulaciones que nos exigen cumplir con ciertas características de arquitectura de datos, de gobierno de datos, como suele ocurrir en el sector financiero, por ejemplo. Y al interior de cualquier organización, y dependiendo de su cultura organizacional, seguramente tendremos comportamientos que observamos en las personas respecto a los datos que queremos modificar. Eso va a contribuir a ser nuestros insumos para determinar con qué prioridad vamos a ir abordando estos problemas o este cambio de comportamientos o estas motivaciones. Y aquí es donde de la rueda de Dama tenemos que ir seleccionando de 2 a 3 funciones de la gestión de datos que sean las más prioritarias. Y de esa manera vamos ordenando sin morir en el intento todas las acciones que tenemos que hacer para la gestión de datos adecuada. Entonces, así definimos en nuestro corto, mediano y largo plazo lo que tendremos que hacer, qué capacidades tendremos que adoptar de gobierno de datos, qué funciones tenemos que adoptar de la rueda de Dama, qué dominios de datos vamos a ir abordando y qué vamos a ir atendiendo. Algo similar pasa con la estrategia de gobierno de datos. Aquí ya vamos bajando a gobierno de datos, ya tenemos, basado en el modelo de madurez que hayamos decidido utilizar, podemos ir definiendo qué capacidades vamos a ir adoptando en cada uno de estos plazos y vamos a ir priorizando qué objetos vamos a gobernar. De esta manera, lo que hacemos es gestionar las expectativas dentro de la organización. No es tratar de gobernar todo, sino ir definiendo alcances muy acotados e ir avanzando incrementalmente. Eso es lo que nos va a dar el éxito en la implementación de nuestra gestión de datos y en particular del gobierno de datos. Finalmente, cada una de estas estrategias debe traer sus métricas para que vayamos viendo cómo vamos avanzando. Y bueno, pues conforme vamos identificando cuáles son las funciones de la gestión de datos que queremos ir abordando de acuerdo a nuestros puntos de dolor, tendremos que ir generando sus propias estrategias. Y con eso concluyo esta idea de compartirles esto que he probado en los últimos años, que me ha funcionado, de cómo ir llevando a la tierra, cómo ir aterrizando a la vida real lo que Dama nos marca en su guía Bimbo. Muchísimas gracias por su atención y bueno, con esto concluyo, creo, todavía dentro de tiempo, si alguien tuviera alguna pregunta y si hay tiempo para responderlas, y si no, pues muchísimas gracias por su atención y quedo a sus órdenes. Muchas gracias, Marilu, por excelente presentación. Nos llevaste por el camino de las áreas del gobierno, la gestión de los datos y facilitaste esta herramienta de modelo Canvas y que realmente facilita la forma de hacer las cosas, como tú muy bien lo dices, ya sea para la implementación del gobierno y la gestión de datos y todo el tema de innovación, como para cualquier otra temática. Les recuerdo que mañana tendremos nuestro curso CDMP, martes y miércoles 7 a 11, muy enfocado a presentar el examen. Por la tarde tendremos conferencias con Marco en Gobierno Inteligente. El miércoles por la tarde a las 4, Innovación de Servicios impulsados por los datos. El jueves por la mañana con Bill Aymon, la historia del Data Warehouse. Jueves por la tarde Juan Pablo, con temas de monetización, que es bastante interesante. Viernes 25, nuevamente en la mañana con Bill Aymon, por la tarde a las 11 con Germán Cortés, y el viernes 3:30 van a estar los estudiantes
de la maestría, pues explicándonos algunos casos. Le cedo la palabra a Fabiola, quien nos va a contar también de otras capacitaciones. Adelante, Fabiola. Gracias, Germán. Sí, recuerden por favor que vamos a tener nuestro curso de organizaciones basadas en datos. Vamos a tener invitados como Kevin Lewis, que nos va a hablar sobre la gestión de datos en organizaciones. Vamos a tener a Milán Sánchez, que nos va a hablar sobre casos de éxito en organizaciones. Él trabaja en Microsoft Estados Unidos. Alejandro Barragán, que es especialista en innovación, nos va a hablar sobre el uso de los datos desde el punto de vista de innovación. Jihan nos va a acompañar a hablar sobre todo este tema de cultura que es tan importante, como mencionaban nuestros expositores de hoy, y ahondando un poco en lo que presentaba Marilú, vamos a trabajar el miércoles en los modelos de negocio basados en datos, vamos a utilizar el Canvas y vamos a ver cómo ampliamos y llegamos a tener un Canvas más acertado a partir del uso de los datos como tal. Mañana vamos a hablar de un paso a paso para llevar las organizaciones a organizaciones basadas en datos, y vamos a hablar el jueves de mitos, realidades y buenas prácticas en gestión y gobierno de datos. Como ven, el abanico de conferencias que tenemos, incluyendo estos invitados internacionales, como mencionaba Germán, como Bill, o como mencionaba yo, como Kevin, van a permitir que el simposio continúe de la mayor calidad posible. Por favor, inscríbanse en los cursos, en el CDMP para la certificación que nos contaba Germán, en el curso de organizaciones basadas en datos que les acabo de contar, y en todas las conferencias libres que están a su disposición. Estamos muy contentos en tenerlos como invitados y los esperamos. Gracias, que estén muy bien. Bueno, Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Sí. Hasta luego. Buenas Hasta noches. luego.